Hay un aspecto de la crisis que mucha gente no mira porque son dramas personales que muchos no quieren compartir con los demás. Y es la reposición y ejecuciones de hipotecas, reposiciones de casa. Hoy tengo por aquí conmigo al licenciado Ricardo Ramos, notario, para que hablemos un poco de la otra parte, de la parte del que le reposeen la casa. ¿Qué defensas tiene? Pero yo quiero comenzar hablando un poco de la tragedia humana y del impacto social que tiene, porque por ahí se hablan de 15.000 casas a punto de ser reposeídas, pero son muchos más. Son muchos más, Silverio, y yo me alegro que toques el tema porque aquí se habla de la crisis fiscal del gobierno. Exacto. Pero hay una crisis mucho más triste y un drama humano. Claro, porque eso trae depresión, separaciones de pareja, me imagino. Rompimiento de núcleos familiares, etcétera. Entonces me parece irónico que en las pasadas vistas que hubo en el Congreso, ¿verdad?, se habló de la crisis humanitaria que iba a haber en Puerto Rico. Es que ya existe. Esa crisis existe y está afectando a decenas de miles de familias. Si sumamos todas las casas, las que ya están a punto de ser ejecutadas, las que están en proceso, las que están en quiebra, las que tienen 90 días y todavía no han sido referidas, cuando sumamos todo eso, ¿a cuánto podría dar? Podría llegar a 90.000 casas. Imagínate. 90.000 casas por un promedio de 3 o 4 personas por casa. 400.000 personas afectadas. Eso es un montón. Eso es un montón. Dentro del universo de nuestra población, ¿verdad? Es un montón. Claro. Y entonces hay un problema adicional. Es que hay unos fondos buitres que han llegado aquí a comprar los préstamos que están, le llaman tóxicos por ahí, ¿verdad? Porque los bancos tienen que levantar su capital, entonces venden esos préstamos. Y esas estadísticas se ven afectadas. ¿Por qué? Porque esos inversionistas que vienen aquí, que son especuladores, salen de la esfera y la jurisdicción de Comisión de Instituciones Financieras, y una vez el préstamo se vende, ya no estás en las estadísticas. Por lo tanto, si vas a las estadísticas del comisionado, te puede sumar 60 y pico mil. Cuando sumas todas esas otras que se han vendido, etcétera, es que te llega a prácticamente 90.000 casas. Ok, una persona, por las razones de cómo está la situación económica, no ha podido pagar la casa, lleva 3 meses y empieza ya la acción de reposeerle la casa. Bueno, bajo una nueva reglamentación federal que comenzó en enero del 2014, el banco o el acreedor no puede presentar una demanda en el tribunal reclamando el pago hasta que la propiedad no tenga mínimo 120 días de atraso, es decir, 4 meses. Okay. Antes de 4 meses no puede, está impedido. Ahora, ellos van a acosar a la persona sí, con llamada. Pero fíjate que eso es interesante también porque esa reglamentación nueva, que se conoce como el reglamento X de reglamentación federal, que rige en Puerto Rico, obviamente. Y que muchos no lo saben. Y que la mayoría de la gente, desgraciadamente, no lo conoce. Y posiblemente a los bancos no les interesa que lo conozcan. Bueno, puede ser. Pues entonces hay una reglamentación que tiene que seguirse en términos procesales. Ajá. ¿Cuándo te pueden llamar? ¿Con qué propósito te tienen que llamar? ¿Cuántas veces te pueden llamar? ¿Qué ofrecimientos te tienen que hacer? Eso no lo sabe nadie. Y entonces, ¿qué pasa? La primera llamada, el estrés de esa familia es tal, no, muchacho, que entonces corre el temor, el pánico, y se creen que ya mañana viene a quitarle la casa. Exactamente. Tienen que entender que eso es un proceso, y cuando llega el tribunal también es otro proceso. El promedio de una ejecución que se puede tardar entre 12 y 18 meses, que puede demorar una ejecución. Año y medio. Fíjate. Año y medio. Por lo tanto, cuando pase eso, ¿verdad?, hay que buscar la orientación. Claro. Y cogerlo con calma. Y lo otro, hablarlo. Nosotros como puertorriqueños somos muy orgullosos, ¿verdad? En otras épocas menos difíciles como esta, cuando un miembro de la familia tenía problemas para pagar su casa, iba donde su papá, su mamá, el tío, el hermano, y todo el mundo le ayuda a salvar su casa. Ya eso no se puede hacer porque no hay donde ir. Porque tener una casa fue uno de los valores con los que nosotros nos criamos. Es correcto. El ser dueño de tu casa era como que el sueño de todo el mundo, lo cual ya en esta sociedad no es así. No es así, y además, desgraciadamente, los valores de esas propiedades han bajado.
Y entonces hay muchos dueños de hogares con casas hipotecadas que ahora el valor de la casa es menor que la deuda. Claro. Y entonces pues eso lo hace más complicado aún, ¿verdad? Pero es importante que se orienten, que no entren en pánico, ¿verdad? Y que atiendan el proceso. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, por esa misma situación que es muy difícil, hay una estadística que nos dice que aproximadamente el 98% de las personas a quien se le demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca no comparecen al tribunal. No aparecen por allí. No se defienden. No se defienden. Y eso es un problema, porque cada caso es distinto y cada caso puede tener sus particularidades. Claro. Y puede llegarse a otros términos. Y eso es bien importante. Y es conveniente sentarse a negociar con el banco cuando uno esté pasando por una situación, hablarlo honestamente y siempre vamos a buscarle opciones. Eso es conveniente, pero también hay que tener conciencia de que aunque tú estés en morosidad, es decir, en atrasos, tú tienes derechos. O sea, y otro mito que hay por ahí es que las personas piensan que como hay una hipoteca, la casa es del banco. No, la casa es de él. Lo que pasa es que él la dio en colateral para un préstamo, ¿verdad? Por lo tanto, sí hay que negociar, sí hay que informarlo. Y en la medida en que uno vea que no hay buena fe de allá para acá, que en muchas ocasiones uno se encuentra con eso, pues existe una entidad federal, ¿verdad?, que yo le llamo el SuperDACO, que es el Consumer Financial Protection Bureau. Tienen una página de internet, CFP de Pedro, B de bueno, .gov. Y ellos están los que fiscalizan ese reglamento que te hablé ahorita, y ese reglamento establece unos procedimientos. El banco no está obligado a darte una alternativa y ofrecértela, no, lo que está obligado es a cumplir unos procesos. Y si no cumple con esos procesos, uno puede radicar una querella a través de esa agencia. Claro. Lo puede hacer por internet o lo puede hacer por teléfono. Eso es una de las formas, ¿verdad?, de poder velar por los derechos. Una de las cosas que yo he estado escuchando mucho recientemente es el asunto de los reverse mortgage. Cuando no se pagan unos seguros que hay que pagar y el crimen, etcétera, que entonces hay veces que el banco que te dio el reverse mortgage inicia un proceso de quitarte la casa. ¿Aplica también todo lo que has dicho a esos casos también? No necesariamente, sí tiene sus derechos, porque los reverse están fiscalizados expresamente por HUD, Urban Development, ¿verdad?, la Administración de Vivienda Pública en Estados Unidos. Y ahí es que están todas las reglamentaciones sobre eso, que es distinto al reglamento de que estoy hablando, que es bajo el Consumer Financial Protection Bureau. Pero es bien importante el educarse, el orientarse, el no tomar decisiones por miedo. Exacto. Ni a la ligera. ¿Hay algún teléfono, licenciado, donde la gente pueda llamar para buscarse información y orientarse en su caso? Bueno, pueden llamar al 787-473-0591. 473-0591. Ahí se les puede orientar. Pues yo creo que eso es lo que procede. Cuando ocurren estas situaciones, no permita que eso le quite la calma, que eso altere la paz del hogar. Sé que es una situación difícil, yo he pasado por eso, Gerardo ha pasado por eso, pero lo que uno tiene por dentro, el talento, el deseo de vivir, eso no lo debe empañar nada, y para eso están los profesionales, para que orienten a uno. Sí, definitivo. Y yo pienso también, Silverio, que hay que crear esta conciencia y necesitamos en nuestro país algo que se ha perdido, que es reactivar la solidaridad. Muy bien. Eso es fundamental, y más en este tipo de problemas, porque la gente se siente muy sola, muy abandonada y muy desesperada. Ay, muchas gracias. A la orden. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, para saber quiénes son nuestros invitados y tener acceso a fotos, información sobre el programa Tras Bastidores, pues pueden acceder a nuestra página de Facebook, que es Lo que hay, o visitar www.silverioperez.com. Así que hacemos una pausa y al regreso vamos a contarles sobre el servicio de voluntarios del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, y más adelante la cartelera de fin de semana con Jessica. Con esto y más, vamos a regresar en ¿Qué es lo que hay?